¿Y si te dijera que, enterrado durante siglos bajo el polvo de una tierra árida y silenciosa, Dios había escondido un mensaje que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos su palabra? ¿Y si te dijera que hay fragmentos de verdad que no han sido revelados a todos, solo a los que tienen oídos para oír? Porque no fue un arqueólogo, ni un gran sabio, ni un teólogo el que descubrió uno de los tesoros más importantes de la historia bíblica. Fueron dos pastores, hombres simples, hombres comunes. En un día cualquiera, dentro de una cueva perdida en el desierto de Qumrán, se toparon con lo que hoy se considera la mayor revelación arqueológica del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Este video no es uno más. Lo que estás a punto de escuchar puede remover las bases de lo que creías saber. Hay algo escondido entre esos antiguos pergaminos, algo que no fue escrito por casualidad, algo que, si permites al Espíritu Santo guiarte, podrá renovar tu fe, expandir tu entendimiento y fortalecer tu conexión con el propósito de Dios para tu vida. Sí, hablaremos de historia, de arqueología, de textos antiguos. Pero más que eso, descubriremos cómo Dios ha preservado su voz en el tiempo, cómo ha protegido verdades eternas, esperando el momento exacto en que tú estarías listo para recibirlas. Porque si esos textos fueron guardados por casi 2000 años, no fue por accidente. Si estás viendo este video hoy, no es por casualidad. Muchos han ignorado estas verdades. Pero tú no. Tú llegaste aquí buscando señales, buscando confirmaciones. Y Dios te trajo para escuchar algo que puede transformar tu vida. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que por siglos permaneció oculto? Hoy, vamos a hablar de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué son? ¿Qué contienen? ¿Quiénes los escribieron? ¿Por qué desaparecieron y por qué ahora, más que nunca, necesitamos escucharlos con atención y discernimiento espiritual? Vamos a explorar cómo esas escrituras confirman la fidelidad de la palabra de Dios, cómo revelan prácticas y creencias de una comunidad antigua que vivía esperando al Mesías, igual que tú y yo hoy. Pero hay un detalle más importante todavía. Entre estos manuscritos hay pistas, hay misterios, hay palabras que podrían ser la clave que estabas buscando para comprender algo que te ha inquietado en tu alma desde hace tiempo. No te adelantes. No te vayas. A lo largo de este estudio revelaremos conexiones sorprendentes entre estos textos y la fe cristiana que profesamos. Muchos han dicho que el descubrimiento de Qumrán no solo reescribió libros de historia, reescribió corazones. Y este puede ser tu momento. Antes de comenzar con este viaje de fe y conocimiento, quiero invitarte a hacer algo que puede parecer pequeño, pero es profundamente significativo. Comenta ahora mismo la frase, paz en Cristo. ¿Por qué? Porque al escribirlo, estás sellando tu compromiso con este momento espiritual. Estás diciendo, Señor, estoy listo para aprender. Estoy listo para escuchar tu voz. Y si aún no le diste me gusta al video, hazlo ahora. Eso no es solo para apoyar el canal. Es una forma de obligar al algoritmo de YouTube a que esta enseñanza llegue a más almas sedientas, a personas que, como tú, necesitan una palabra de dirección, de vida, de verdad. Y si estás aquí, es porque Dios ya empezó a hablarte. Suscribirte a este canal es más que una acción digital. Es una decisión espiritual. Aquí, cada enseñanza, cada video, cada reflexión, es preparada con oración, con reverencia, con el deseo profundo de ser instrumento de Dios en tu vida. Hay miles que no tienen iglesia cerca, que no tienen pastor, que se sienten solos en su fe. Este canal es un refugio para ellos. Y contigo aquí, es aún más fuerte. Ahora, respira hondo. Siente este momento. Hoy puede ser el comienzo de una nueva etapa espiritual. Un despertar. Una revelación. Y no olvides, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave especial, un principio escondido que podría desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Quédate conmigo. El viaje por la palabra perdida de Dios está a punto de comenzar. Durante siglos, el pueblo de Israel experimentó algo aterrador, el silencio de Dios. No porque Dios dejara de existir, sino porque su palabra fue deshonrada, manipulada, enterrada, hasta olvidada. En el libro de 2 Reyes 22, encontramos una escena poderosa. El joven rey Josías ordena reparar el templo, y entre los escombros, el sacerdote Hilquías encuentra un antiguo rollo de la ley, olvidado y cubierto por el polvo del abandono espiritual. Al ser leído, ese libro produce un estremecimiento en el corazón del rey. Josías rasga sus vestiduras. Llora.
Se da cuenta de que el pueblo se había desviado gravemente de los caminos del Señor. ¿Te suena familiar? Los manuscritos del Mar Muerto nos recuerdan ese momento con una intensidad profética. Textos sagrados guardados por siglos en tinieblas, ahora rescatados a la luz. Como si Dios, una vez más, estuviera mostrando a la humanidad: mi palabra nunca muere. Mi verdad no será sepultada para siempre. Josías, al redescubrir la ley, no dudó. Reunió a todo el pueblo, leyó el libro públicamente, y lideró una reforma espiritual nacional. Derribó ídolos, limpió altares profanados, restauró la adoración verdadera. No se conformó con escuchar, él actuó. Porque una verdad redescubierta exige una respuesta. Y hoy, tú estás frente a algo similar. Quizás no tengas templos que destruir ni altares paganos que quemar físicamente. Pero ¿cuántos pensamientos, actitudes, palabras y silencios han contaminado tu santuario interior? ¿Hace cuánto que no revisas las bases de tu fe? ¿Qué tanto del mensaje de Dios ha quedado enterrado por la rutina, por las distracciones, por heridas que aún no sanaste? Los manuscritos del Mar Muerto nos hablan, nos confrontan, nos muestran que el mensaje de Dios fue protegido en silencio, esperando una generación valiente que lo escuche con reverencia. Una generación que, como Josías, no sea indiferente al pecado ni tibia ante la verdad. Una generación que tiemble, que llore, que despierte. ¿Eres tú parte de esa generación? En los manuscritos hallados en Qumrán, aparece el libro del profeta Isaías casi en su totalidad. Y uno de los versículos que más resuenan con esta redescubierta es Isaías 40:8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¡Qué poderoso! No importa cuántos imperios caigan, cuántas guerras intenten borrar su voz, cuántas generaciones la olviden, la palabra de Dios se levanta intacta, con autoridad, con fuego, con poder. Y si estás escuchando esto hoy, es porque Dios quiere restaurar algo en ti. Hay rollos antiguos que fueron sellados con intención divina. Fragmentos de revelación que no estaban listos para el mundo, hasta ahora. Y si Él permitió que esta generación los encontrara, es porque tú estás llamado a ser parte de esta restauración. No como espectador, sino como protagonista. Pero la restauración no comienza en museos ni en universidades bíblicas. Comienza en el corazón. Comienza cuando dejas que su palabra olvidada retumbe dentro de ti como una trompeta que despierta a los muertos. Comienza cuando lloras como Josías. Cuando dices: Señor, lo hemos hecho mal, pero estamos dispuestos a volver. Hoy, al igual que en aquel templo en ruinas donde apareció el rollo sagrado, el Espíritu Santo quiere que descubras algo en los escombros de tu vida. No es solo información. No son solo textos antiguos. Es el eco vivo del Dios eterno que te dice: aún estás a tiempo de volver. Aún hay esperanza. Aún puedes reconstruir. Cada fragmento hallado en las cuevas de Qumrán nos recuerda que hay partes de nuestra historia espiritual que necesitan ser recuperadas. Palabras que fueron dichas a ti, promesas que olvidaste, oraciones que dejaste sin respuesta, pero que siguen vivas en el corazón de Dios. Y aquí hay un detalle hermoso. Cuando Josías escucha la palabra, no espera instrucciones. Él actúa, restaura, se compromete, porque no se trata solo de aprender, se trata de obedecer. ¿Y tú? ¿Qué harás con la verdad que acabas de redescubrir? Cuando Dios habla, el universo obedece. Cuando calla, el alma tiembla. Pero aún en su silencio aparente, Él sigue obrando, preparando, preservando. Y a veces, su voz se esconde en lugares inesperados, como en una cueva del desierto. En el libro de Habacuc, el profeta clama angustiado por la aparente ausencia de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. El mundo estaba en caos. La injusticia reinaba. El profeta veía violencia, destrucción, y no entendía por qué Dios permanecía en silencio. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has sentido buscando respuestas y sintiendo que el cielo está cerrado? Quizás tú también estás viviendo tu propio Qumrán, un desierto interior, un lugar seco donde parece que no hay voz, ni dirección, ni promesa cumplida. Pero lo que los manuscritos del Mar Muerto nos enseñan es que aunque no veas movimiento, Dios está trabajando entre bastidores. Aunque haya silencio, Él sigue escribiendo su historia. Y la fidelidad de Dios no depende de tu percepción, sino de su naturaleza. Los rollos permanecieron ocultos por casi 2000 años. Ningún imperio los destruyó.
Ningún saqueador los profanó. El polvo no los consumió. Porque lo que es de Dios, Él mismo lo protege. Eso nos revela algo poderoso. Hay palabras de Dios que no caducan con el tiempo. Si Él te dio una promesa, si Él sembró algo en tu corazón hace años, aunque ahora esté oculto bajo capas de dolor o de olvido, Él puede desenterrarlo. Él puede hacerlo volver a la luz. Habacuc, después de su clamor, recibe una respuesta divina que también parece dirigida a ti hoy. Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, 2-3. ¿Puedes entender el eco de estas palabras en los rollos escondidos de Qumran? Aunque tardaron siglos en ser encontrados, estaban ahí. Aunque nadie los viera, la visión estaba viva, preservada, protegida, esperando el tiempo de su cumplimiento. Y así también hay cosas en tu vida que no han muerto. Solo están escondidas por ahora, pero Dios las está cuidando. Tu llamado, tu sanidad, tu restauración, tus oraciones no respondidas. Todo eso está guardado en una cueva divina, esperando el momento justo en que el Padre diga, ahora. Los estudiosos del siglo XX quedaron asombrados al encontrar los textos de Isaías casi intactos entre los manuscritos del Mar Muerto. ¿Sabes lo que eso significa? Que lo que Dios dice permanece, que su palabra no se oxida, que su voz no se pierde. Y si Él protegió un pergamino por milenios, ¿no protegerá tu alma por una vida entera? ¿No cuidará tu corazón, tus lágrimas, tus sueños más profundos? En Habacuc 3, 17-18. El profeta concluye su libro con una fe que trasciende la lógica. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es fe. Eso es fidelidad. Eso es confianza en un Dios que actúa incluso cuando no lo vemos. Los manuscritos del Mar Muerto fueron olvidados por los hombres, pero no por el cielo. Y tú, aunque creas que nadie te ve, estás bajo el cuidado constante de aquel que escribió tu historia antes del tiempo. Él te tiene la palma de su mano, y su fidelidad es más profunda que cualquier desierto. Quizás hoy no tienes respuesta. Quizás aún no entiendes el porqué de tu proceso. Pero recuerda esto, la fidelidad de Dios es la cueva donde tus promesas están siendo guardadas. Y pronto, muy pronto, será el tiempo de volver a ver la luz. En Jeremías 29. Oh profeta, faz uma confissão marcante. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hubo mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías quería desistir. Se sentía cansado, incomprendido, atacado por hablar en nombre del Señor. Pero algo dentro de él no lo dejó parar. Una llama interna lo empujaba, lo quemaba, lo forzaba a seguir proclamando la palabra viva de Dios. ¿Y si te dijera que esa misma llama sigue viva hasta hoy? Los manuscritos del Mar Muerto no son solo ruinas de papel antiguo. Son brasas sagradas. Son el eco de esa llama inextinguible que Dios encendió en los corazones de sus profetas, escribas, sacerdotes y seguidores fieles. Son el testimonio físico de que su palabra arde con fuego eterno. Jeremías escribió bajo lágrimas, bajo persecución, bajo amenaza constante. Él sabía que hablar en nombre de Dios costaba caro, pero no podía resistirse. Y aquí está lo sorprendente. Entre los manuscritos encontrados en Qumran, existe una versión diferente en maíz curta del libro de Jeremías. ¿Eso significa que lo cambiaron? No. Significa que Dios permitió que distintas versiones circularan, para dejar claro que el corazón del mensaje era indestructible. Así como el fuego que ardía en los huesos de Jeremías, la palabra de Dios tiene un poder que trasciende las formas, las versiones, los contextos. Ella vive, ella quema, ella transforma. Piensa en esto, mientras imperios eran derribados, mientras templos eran destruidos, mientras el pueblo de Dios era dispersado. En cuevas silenciosas, el fuego seguía ardiendo. El fuego no se apagó. ¿Y tú? ¿Aún tienes esa llama? ¿Aún te arde en los huesos el deseo de servir, de hablar, de vivir para Dios? ¿O se ha ido apagando lentamente, con los golpes de la vida, con el cansancio, con la decepción? Jeremías pensó en rendirse, como muchos de nosotros. Pero no pudo. La palabra no lo dejó. Y si tú hoy estás aquí, escuchando este mensaje, no es casualidad.
es porque esa llama aún no se apagó en ti. Aunque parezca pequeña, aunque solo queden brasas, aunque estés cansado, Dios aún puede soplar sobre tu alma y encenderte otra vez. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso es lo que este mensaje está haciendo hoy contigo. Avivando, reavivando, recordándote quién eres, lo que cargas y lo que fuiste llamado a hacer. Los manuscritos hallados en Qumran son prueba de que cuando los hombres callan, las piedras gritan. Cuando los profetas mueren, los rollos resucitan. Cuando todo parece perdido, Dios revela su gloria desde el polvo. Y tú eres parte de esa generación elegida para desenterrar promesas, para encender fuegos dormidos, para ser voz profética en un tiempo de oscuridad. Los enemigos de Jeremías pensaron que podían silenciarlo, pero siglos después, sus palabras siguen hablándonos, porque la palabra de Dios no muere, no se apaga, no se pierde, y esa palabra hoy quiere vivir en ti, no solo como letra, no solo como tradición, sino como llama viva que te consuma por dentro, una pasión por lo eterno, una urgencia por lo santo, un llamado a hacer fuego en un mundo frío. Así como los escribas de Qumran escribieron cada línea con reverencia, a mano, bajo peligro, con disciplina. Así también tú fuiste llamado a guardar la palabra en tu interior, no en frascos de barro, sino en tu corazón de carne. Hoy, el Espíritu te pregunta, ¿dónde está tu fuego? ¿Dónde están tus huesos ardientes? ¿Estás dispuesto a volver a ser encendido? ¿O te conformarás con vivir en cenizas? Los manuscritos del Mar Muerto reaparecieron después de 2000 años. Quizás hoy es el día en que tú también reaparezcas. Después de años de sequía, de olvido, de lucha. Hoy, Dios te llama desde la cueva del silencio y te dice, despierta, arde otra vez, que mi palabra viva en ti. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando, pero no a través de palabras nuevas, sino a través de palabras antiguas? Palabras que han cruzado siglos, persecuciones, guerras y silencios, y que aún así, ¿siguen vivas? ¿Y si te dijera que entre los manuscritos del Mar Muerto se encontró un rollo completo del libro de Isaías, copiado más de 1000 años antes de cualquier otro manuscrito bíblico que conocíamos? ¿Y si te dijera que ese rollo no solo confirma la fidelidad del texto, sino también la fidelidad de un Dios que nunca ha dejado de hablar? Sí, el profeta Isaías, cuya voz resonó fuerte en Jerusalén siglos antes de Cristo, también habló desde las cuevas de Qumran, para mostrarnos que el mensaje sigue intacto, puro y vivo. Lo que leemos hoy en nuestras Biblias no es una invención moderna. Es una herencia sagrada, cuidadosamente preservada, y ahora confirmada por la arqueología misma. Isaías fue llamado por Dios para hablar a un pueblo rebelde, endurecido, incrédulo. Y aún así, no se quedó callado. Profetizó juicio, sí, pero también esperanza. Anunció a un Mesías, a un siervo sufriente, a un Redentor. Ahora imagina esto. El rollo completo de Isaías hallado en el Mar Muerto fue escrito siglos antes de que Jesús naciera. Y sin embargo, ahí está escrito, claramente, que vendría uno que cargaría nuestros pecados, sería herido por nuestras rebeliones y traería sanidad con sus llagas. ¿Coincidencia? ¿O la prueba de que Dios ya había trazado su plan desde el principio? Este descubrimiento no solo confirma la exactitud del texto, confirma que la voz de Isaías nunca se apagó. Y hoy, gracias a ese rollo preservado en la oscuridad de una cueva, esa voz vuelve a hablar. Y te habla a ti. Quizá tú también te sientes en medio de un desierto. Quizá tu vida ha sido una cueva oscura de silencios, donde nada parece moverse. Pero hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte que incluso en lo escondido, Él preserva lo más valioso. Y eso te incluye a ti. Si Dios fue capaz de guardar un rollo por más de 2000 años para confirmar su palabra, ¿cuánto más no será capaz de hacer por ti, que eres su hijo, su hija, su creación amada? Los estudiosos compararon el Isaías de Qumran con nuestras Biblias actuales. ¿Y qué encontraron? Que son prácticamente idénticos. Que el mensaje sigue siendo el mismo. Que nada pudo apagar esa profecía. Esto también nos enseña algo muy importante. Aunque el enemigo intente distorsionar lo que Dios ha dicho, la verdad siempre prevalecerá. Y esa verdad hoy te busca. Te llama. Te abraza. Isaías dijo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa no es solo una frase poética.
Es una llamada personal, una invitación a despertar, a salir de las tinieblas, a reconocer que el Dios que inspiró a Isaías es el mismo que hoy está hablándote. Y no lo hace a través de fantasías ni invenciones humanas, sino con pruebas reales, tangibles, arqueológicas. Porque nuestro Dios no solo es espíritu, también es historia, y sabe cómo dejar huellas en el tiempo para que tú puedas seguirlas. Hoy, al saber que Isaías sigue hablando desde el polvo de Qumran, tú también eres llamado a levantar tu voz, a no quedarte callado, a proclamar, a vivir, a esperar. Dios te escogió para esta generación, y así como preservó aquel rollo, también ha preservado tu fe hasta este momento. No es casualidad que estés viendo este video. Tú también eres parte de esta historia. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente conocemos todo lo que la Biblia tiene para decirnos? ¿Y si existiera una versión del texto bíblico que revelara un misterio oculto, una verdad olvidada por siglos, pero que ahora, gracias a un antiguo manuscrito, vuelve a salir a la luz? ¿Y si te dijera que uno de los descubrimientos más asombrosos en los manuscritos del Mar Muerto fue un pequeño cambio en una sola palabra del libro de Deuteronomio? Un cambio que podría revelar una conexión directa entre el cielo y la humanidad, entre los hombres y los seres celestiales. ¿Lo creerías? En nuestras Biblias actuales, leemos en Deuteronomio 32, 8, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando hizo a los hijos de Adán, fijó los límites de los pueblos conforme al número de los hijos de Israel. Pero el manuscrito encontrado en Qumran no dice eso. Dice, conforme al número de los hijos de Dios. Sí, hijos de Dios, no hombres, no Israel. Dios fijó las naciones tomando como medida los seres celestiales. Y esto lo cambia todo. Porque si Dios fijó los límites de los pueblos teniendo en cuenta a los seres del cielo, ¿qué papel juegan entonces los ángeles y los principados en la historia de las naciones? ¿Y cuál es la verdadera identidad espiritual que tú y yo cargamos? La versión tradicional que usamos puede ser correcta desde un punto de vista teológico o doctrinal. Pero esta variante hallada en Qumran nos abre una dimensión espiritual más profunda. Nos muestra que la historia humana nunca ha estado desconectada del mundo espiritual. Que detrás de los gobiernos, los reinos, los imperios, siempre ha habido una guerra invisible. Un plan divino en curso. Un propósito celestial que tú también estás llamado a descubrir. Este hallazgo, aparentemente pequeño, revela que cada palabra en la Escritura importa. Que cada detalle fue inspirado, guiado y preservado por Dios. Y que hay misterios que solo ahora, en este tiempo, el Señor está permitiendo que se revelen. Piénsalo. Durante siglos, esta versión de Deuteronomio estuvo oculta en una cueva, silenciosa, esperando, como si Dios mismo la hubiera escondido, no para los hombres del pasado, sino para ti, para nosotros, para esta generación. ¿Será que estamos viviendo un tiempo profético en que el Espíritu Santo está trayendo a la luz los secretos guardados desde el principio del mundo? ¿Será que tú estás siendo llamado a abrir los ojos, a ver más allá de las palabras que ya conoces, y a entrar en una profundidad espiritual que muy pocos se atreven a tocar? La expresión hijos de Dios aparece varias veces en la Escritura. En el libro de Job, por ejemplo, los hijos de Dios se presentan ante el trono celestial. En Génesis, los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres. Y ahora, aquí en Deuteronomio, esa misma expresión aparece relacionada con la fundación de las naciones. Esto no es un error. Es una señal, una pista divina. Un llamado a entender que lo visible nace de lo invisible, y que tú, como creyente, necesitas aprender a discernir no solo con la mente, sino también con el espíritu. Tal vez hasta hoy habías leído la Biblia como un libro solamente histórico o religioso, pero ahora, al conocer lo que los manuscritos del Mar Muerto han revelado, sabes que estás ante una herramienta viva, guiada por el cielo, diseñada por el Creador para hablarte hoy. Este descubrimiento también nos recuerda la necesidad de no quedarnos con una sola visión. Dios quiere que escudriñemos, que busquemos, que profundicemos, que no nos conformemos con lo superficial, porque el que busca, encuentra. Y tú has llegado hasta aquí, no por casualidad, sino porque Dios quiere mostrarte cosas que estaban ocultas. Y lo más impactante de todo es que esta revelación tiene una aplicación directa para tu vida. Si Dios tiene a sus hijos en el cielo, y tú has sido adoptado como hijo por medio de Cristo, entonces tu identidad es celestial. Entonces tú no caminas solo. Entonces hay ángeles que pelean por ti,
Hay un reino que te respalda y una herencia que te espera. Este pasaje, ahora iluminado por la arqueología, confirma que tu vida tiene un propósito eterno, que no eres producto del azar, que fuiste pensado, planeado, protegido. Así como ese manuscrito sobrevivió guerras, terremotos, saqueos y siglos de olvido, tu fe también ha sobrevivido a muchas tormentas. Y hoy, Dios te está diciendo, no olvides quién eres. No olvides de dónde vienes. No olvides hacia dónde te llamo. Porque tus batallas no son solo humanas. Son espirituales. Y ahora lo sabes. Este hallazgo del Deuteronomio no es solo una curiosidad académica. Es una llamada de Dios a vivir de acuerdo con tu identidad eterna. A despertar. A tomar tu lugar como hijo. A luchar con armas espirituales. A confiar en que el Dios que ordenó el universo también ha ordenado tu historia. ¿Alguna vez has sentido que tu esperanza está al borde del abismo? ¿Que la promesa de un futuro mejor parece tan lejana, que cuesta mantener la fe viva en medio de tanta oscuridad? ¿Y si te dijera que entre los manuscritos del Mar Muerto se encuentra un mensaje poderoso, oculto durante siglos, que renueva esa esperanza y anuncia la llegada de un Salvador que cambiaría para siempre la historia humana y divina? En estos textos antiguos, encontramos referencias constantes a la figura de Mesías, no como una idea vaga o un deseo lejano, sino como una certeza que movía el corazón de la comunidad que los preservó. Ellos esperaban a un ungido, un elegido por Dios que traería justicia, paz y restauración. Este Mesías no solo era esperado como rey político o líder militar, sino como un guía espiritual, un maestro de rectitud y verdad que conduciría a la humanidad hacia la luz. Es sorprendente cómo esta esperanza mesiánica se refleja en múltiples documentos encontrados en Qumran, que hablan de batallas finales entre el bien y el mal, de un reino eterno instaurado por Dios y de la purificación definitiva del mundo. Esto nos muestra que la expectativa del Mesías no surgió en el cristianismo, sino que ya formaba parte del pensamiento y la espiritualidad judía de la época. Por eso, al estudiar estos manuscritos, podemos entender mejor el contexto en el que Jesús de Nazaret comenzó su ministerio y por qué su mensaje caló tan profundamente en sus seguidores. La comunidad de Qumran vivía con la convicción firme de que el Mesías vendría pronto, y esta certeza moldeaba cada aspecto de su vida, su disciplina, su separación del mundo, sus oraciones y sus rituales. Esta espera activa y vigilante es un ejemplo para nosotros hoy, que muchas veces enfrentamos incertidumbres y pruebas. Nos recuerda que la esperanza no es pasiva ni resignada, sino una actitud viva que nos impulsa a buscar, a perseverar y a confiar en la fidelidad de Dios. Además, estos escritos revelan que la llegada del Mesías sería acompañada por un juicio final, una batalla espiritual decisiva en la que las fuerzas de la luz vencerían definitivamente a las tinieblas. Esta visión apocalíptica se refleja en el libro de Apocalipsis, y al encontrarla en los manuscritos del Mar Muerto, comprendemos que no fue una invención tardía, sino una enseñanza con raíces profundas en la fe judía. Para ti que escuchas este mensaje, es vital comprender que esta esperanza mesiánica es también tu esperanza. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, ni cuán oscuras parezcan las noches de tu alma. Hay un propósito divino y una promesa segura que trasciende todo dolor y toda dificultad. El Mesías ha venido, ha vencido, y volverá para establecer su reino eterno. Te invito a meditar en esta verdad, a permitir que la esperanza del Mesías ilumine cada rincón de tu vida y fortalezca tu fe. No estás solo en tu camino. El Dios que prometió enviar un Salvador es fiel para cumplir su palabra, y esa esperanza puede transformar tu realidad hoy mismo. ¿Has sentido alguna vez el peso del mundo sobre tus hombros? La lucha constante entre vivir conforme a la voluntad de Dios y las tentaciones que parecen rodearte por todos lados. ¿Y si te dijera que hace más de 2000 años, existió una comunidad que decidió apartarse del mundo para vivir una vida de pureza, disciplina y santidad, esperando la llegada del Mesías y preparando sus corazones para el reino de Dios? Esta comunidad fue la que habitó en Qumran, en las orillas del Mar Muerto, y es considerada por muchos estudiosos como la responsable de preservar los manuscritos que hoy conocemos como los manuscritos del Mar Muerto. Ellos vivían una vida de estrictas normas religiosas, que incluían rituales de purificación, ayunos, oraciones continuas y una comunión profunda con Dios. No era una vida fácil ni cómoda, era una vida de sacrificio y compromiso total. Lo que más llama la atención es la manera en que se organizaban. Todos los bienes eran compartidos, no existía la propiedad privada individual,
y cada miembro se sometía a un riguroso proceso de admisión, que incluía un año de prueba y un periodo de purificación. Este modelo de vida refleja un anhelo profundo de vivir en unidad, en armonía con Dios y con los hermanos, alejados de la corrupción y decadencia del mundo exterior. La comunidad también esperaba que su líder, el llamado Maestro de Justicia, guiara con sabiduría y santidad, siendo un ejemplo vivo de la voluntad divina. Este maestro tenía un papel central en la interpretación de la ley y en mantener la pureza doctrinal y moral del grupo. Su figura es fundamental para entender la espiritualidad y la organización de esta comunidad. Al estudiar estos escritos, podemos ver reflejada la tensión entre la santidad y el mundo, la lucha por mantener la fe viva en medio de un ambiente hostil y la esperanza de un futuro restaurado por Dios. Esta experiencia puede resonar profundamente en tu propia vida, porque todos enfrentamos batallas similares, el deseo de ser santos y la realidad de un mundo que a menudo nos aleja de Dios. Pero también hay una enseñanza poderosa. No estás solo en esta lucha. La comunidad de Qumran nos muestra que es posible vivir con disciplina, con propósito y con la mirada puesta en las promesas divinas, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Y más importante aún, nos recuerda que Dios honra a quienes buscan la santidad con sinceridad y perseverancia. Este llamado a la santidad, que fue tan radical para ellos, sigue siendo hoy un mensaje vivo para ti y para mí. No se trata de perfección humana, sino de un corazón rendido a Dios, dispuesto a caminar en sus caminos, aunque sean difíciles. La historia de Qumran nos invita a renovar nuestro compromiso con Dios, a no conformarnos con una fe superficial, sino a vivir en autenticidad y entrega total. Ahora, imagina lo que significa formar parte de una comunidad así, una comunidad que vive el Evangelio en toda su profundidad, que se sostiene en la fe, que ora sin cesar y que confía plenamente en la promesa de Mesías. Ese es el desafío y la bendición que los manuscritos nos traen hoy, un modelo de vida que puede inspirarte a buscar una relación más profunda y verdadera con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las primeras comunidades cristianas moldearon su fe y prácticas? ¿De dónde surgieron algunas tradiciones y enseñanzas que todavía hoy forman parte esencial del cristianismo? ¿Y si te dijera que los manuscritos del Mar Muerto contienen claves que nos ayudan a entender mejor el trasfondo espiritual y doctrinal de los primeros seguidores de Jesús? Estos textos revelan que muchas prácticas cristianas tienen raíces profundas en el judaísmo del siglo I, especialmente en grupos como la comunidad de Qumran. Por ejemplo, el bautismo, que hoy es un sacramento fundamental en el cristianismo, ya se practicaba en Qumran como un ritual de purificación y renovación espiritual. Del mismo modo, la idea de la cena comunitaria, que en el cristianismo se expresa en la Eucaristía o Santa Cena, tiene paralelos en los textos sectarios de estos manuscritos. Además, los escritos del Mar Muerto reflejan una fuerte esperanza en la llegada del Mesías y en la batalla final entre el bien y el mal, un tema central también en el libro del Apocalipsis. Esto indica que la cosmovisión apocalíptica y la expectativa mesiánica fueron compartidas por diversas comunidades judías y cristianas, influenciándose mutuamente. Esta conexión nos permite ver al cristianismo no como un fenómeno aislado, sino como parte de un proceso histórico y espiritual más amplio. Otro aspecto importante es la visión de la comunidad y la santidad. Los primeros cristianos, al igual que los miembros de Qumran, vivían con un sentido profundo de pertenencia, de separación del mundo y de compromiso con la pureza y la obediencia a Dios. Esto muestra que el ideal de una vida consagrada y disciplinada no es exclusivo del cristianismo, sino que tiene antecedentes que enriquecen nuestra comprensión de la fe. Sin embargo, también hay diferencias significativas. Mientras que la comunidad de Qumran era exclusiva y bastante rígida, el cristianismo primitivo se caracterizó por abrir sus puertas a todos, judíos y gentiles, rompiendo barreras sociales y culturales. Esta apertura radical fue clave para la expansión del mensaje de Jesús y para el desarrollo de una iglesia universal. Al estudiar los manuscritos del Mar Muerto, podemos profundizar en el contexto en que surgió el cristianismo, entender mejor sus raíces y apreciar la continuidad y renovación que representa. Esto fortalece nuestra fe, porque vemos cómo Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia, preparando el camino para la salvación a través de su Hijo. Para ti, que buscas señales y respuestas en tu caminar espiritual, conocer esta conexión puede traer paz y claridad. Saber que tu fe está cimentada sobre bases históricas y espirituales sólidas te dará confianza para enfrentar las pruebas con esperanza y firmeza. Dios ha obrado desde tiempos antiguos y continúa obrando hoy en tu vida,
guiándote hacia su propósito eterno. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas tienen la paciencia y el compromiso de escuchar este mensaje hasta el final, y eso te hace especial y valioso ante los ojos de Dios y de esta comunidad. Has recorrido un camino de descubrimiento que no solo ilumina la historia antigua, sino que también puede transformar tu vida hoy. Reflexiona. ¿Qué te ha movido a permanecer hasta este punto? ¿Fue la esperanza, la curiosidad, la fe? Te invito a escribir en los comentarios una frase que exprese por qué llegaste hasta el final de este estudio. Esa frase será el sello de los elegidos que están despertando a la verdad profunda que Dios quiere revelar. Compártela y sé parte activa de esta comunidad que busca la luz en medio de la oscuridad. Ahora, piensa en la importancia de compartir este video. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es una semilla que ayuda a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de esperanza y guía espiritual. Si no estás suscrito aún, te animo a que lo hagas ahora mismo. No permitas que la indiferencia te robe la bendición de formar parte de esta familia de fe. Ser suscriptor no es solo un clic, es una declaración de compromiso con Dios y con tu crecimiento espiritual. Imagina un jardín que solo florece cuando cada uno aporta su esfuerzo. Así es esta comunidad, un espacio donde cada participación ayuda a crecer la luz y el amor de Dios. Sentir orgullo de pertenecer aquí es parte de la bendición que recibes al estar conectado con quienes buscan vivir en la verdad. Finalmente, quédate unos minutos en silencio. Escucha la música y permite que la paz de Dios llene tu corazón. Agradece al Señor por este día, por este momento y por la revelación que ha traído a tu vida. No pauses el video. Deja que esta experiencia espiritual te sostenga y fortalezca. Gracias por tu tiempo, por tu fe y por ser parte de esta misión. Que Dios te bendiga y guíe siempre en tu camino. Nos vemos en el próximo video para seguir profundizando juntos en la palabra divina. ¿Quieres que te ayude a crear la frase especial para que los oyentes comenten?